Hay una pregunta que mucha gente se hace en algún punto de su vida. ¿Qué hace diferente la gente que logra lo que quiere? ¿Es talento? ¿Suerte? ¿Contactos? Internet lleva años acumulando respuestas reales a esas preguntas. Y lo que más sorprende es que no son grandes secretos ni estrategias complicadas. Son hábitos pequeños, casi ridículamente simples, que con el tiempo lo cambian todo. Por eso, hoy te cuento. Hábitos que la gente exitosa tiene en común. Muéstrate genuinamente interesado en las personas. La gente nota cuando no eres una persona pasiva y de repente empiezan a abrirse más oportunidades. Lo que más me sorprendió cuando empecé a hacer esto es que no tienes que hacer nada extraordinario. No tienes que ser el más inteligente en la sala ni el más divertido. Solo tienes que prestar atención de verdad, recordar lo que alguien te dijo la última vez que hablaron, preguntar cómo le fue con algo que mencionó, notar cuando alguien no está bien aunque no lo diga. Esas cosas pequeñas crean una reputación que ningún currículum puede construir. Decir no a las cosas que no quiero hacer, escuchar, saber o comprar. Debería haberlo hecho antes. He sufrido mucho por no haberlo hecho antes. Decir no a conversaciones, decir no a reuniones sociales que solo me drenaban. A veces pierdes amigos por esto. Supongo que no eran las personas correctas para mí. Lo que nadie te dice es que el primer no es el más difícil, porque estás yendo en contra de años de condicionamiento social que te enseñaron que ser buena persona significa estar disponible para todo y para todos. Pero después del primer no, del segundo, del tercero, algo cambia. Empiezas a tener energía para las cosas que sí importan, y eso, con el tiempo, cambia todo lo demás. Dejé de hablar tanto y empecé a hacerle preguntas a la gente. Cuando realmente escuchas y haces preguntas, cultivas muchas más relaciones de las que imaginas. Lo que me tomó años entender es que hablar mucho en una conversación no me hacía más interesante, me hacía más predecible. Cuando empecé a preguntar más y a hablar menos, la gente empezó a buscarme para hablar. No porque yo dijera cosas más inteligentes, sino porque se sentían escuchados. Y ser alguien con quien la gente quiere hablar abre puertas que ningún otro hábito puede abrir. Ser curioso, no juzgar. Son solo 4 palabras, pero las pienso casi todos los días. Antes de este hábito, mi reacción por defecto ante algo que no entendía era cerrarse, etiquetar, clasificar y descartar. Ahora intento pausar ese primer impulso y hacerme una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona hace lo que hace? ¿Qué historia hay detrás que yo no conozco? No siempre tengo la respuesta. Aún así, el solo hecho de preguntarme eso cambia completamente cómo reacciono. Tengo el hábito de decirme a mí misma, no hay mejor momento que ahora, cada vez que me enfrento a algo en lo que podría procrastinar. Por alguna razón, eso me inspira a actuar. Tengo 30 años y llevo años usando esta frase. Lo que aprendí con el tiempo es que la procrastinación no es flojera, es miedo disfrazado de después. Miedo a hacerlo mal, miedo a que no salga como esperas, miedo a empezar algo que no sabes si vas a poder terminar. Esta frase no resuelve el miedo, pero lo interrumpe justo a tiempo para que empieces antes de que el miedo decida por ti. Lavar los platos justo después de terminar de comer. Sé que suena ridículo como hábito de vida, pero es literalmente lo que cambió mi relación con mi propio departamento. Antes vivía con esa especie de ruido de fondo mental de tengo cosas pendientes, aunque no pudiera identificar exactamente cuáles. Cuando empecé a hacer esto, algo en mi cabeza se limpió junto con los platos. Entendí que las pequeñas cosas sin terminar se acumulan silenciosamente en tu cabeza aunque no las veas. Y limpiar eso, aunque sea un plato, tiene un efecto que va mucho más allá del plato. Dejé de comprar por impulso. Le doy unos días y si sigo sintiendo lo necesario, lo compro. Lo que descubrí haciendo esto es que aproximadamente el 80% de las cosas que quiero comprar en el momento, no las quiero 3 días después. No porque haya encontrado algo mejor, sino porque el impulso simplemente desapareció. Y eso me dice algo incómodo. La mayoría de mis compras no las hacía yo.
Las hacía la emoción del momento. Desde que uso este hábito, gasto menos. Tengo menos cosas que no uso y me siento más en control de mis decisiones. Caminar 2 millas alrededor de mi colonia después de cenar me ayudó muchísimo con el dolor de espalda baja y la rigidez general. Caminar después de comer, más ejercicio de pesas, nada extremo. Empecé con 3 días a la semana, medias horas. Ahora son 4 días. Juntos han tenido un impacto enorme en mi vida. Empecé a caminar porque el médico me lo recomendó y honestamente lo hice sin ninguna expectativa. 1 mes después dormía mejor. 2 meses después tenía más energía en la mañana. 3 meses después, mi estado de ánimo era notablemente diferente. Nada cambió en mi vida exterior. Todo lo que cambió fue que empecé a mover el cuerpo 30 minutos al día. Es absurdamente simple y absurdamente efectivo. Aprendí a aceptar los cumplidos. En lugar de decir no es para tanto o fue suerte, simplemente digo gracias. Cambió cómo me veo a mí mismo. Tardé mucho en darme cuenta de que minimizar los cumplidos no era humildad, era una forma de protegerme. Si yo mismo los descartaba primero, nadie podía usarlos en mi contra. Pero el problema es que el cerebro no distingue entre los cumplidos que vienen de afuera y los que te dices a ti mismo. Cuando los rechazas constantemente, también rechazas la posibilidad de creer que los mereces. Decir gracias y callarse es una práctica de autoestima disfrazada de educación. Si algo en tu cabeza o en tu lista de pendientes tarda menos de 2 minutos en hacerse, hazlo en ese mismo momento. Serás mucho más productivo. Antes tenía una lista de pendientes interminable llena de cosas que en realidad tardaban 2 minutos. Responder un correo, hacer una llamada rápida, confirmar algo. Las dejaba aquí veus ahí acumulándose porque lo haría después. Cuando empecé a resolverlas en el momento, mi lista se redujo a la mitad en la primera semana. Y lo más importante, dejé de cargar con esa sensación constante de tener cosas sin resolver. Me gusta levantarme 1 o 2 horas antes de prepararme para el trabajo. Hacer algo solo para mí, como escribir o leer un poco con un café. Esto asumiendo que te fuiste a dormir a una hora razonable. Lo que cambió no fue levantarme temprano en sí. Lo que cambió fue tener un rato del día que era completamente mío antes de que el mundo empezara a pedir cosas. Antes el día empezaba con correos, con notificaciones, con la agenda de otros. Ahora empieza conmigo. Y esa diferencia en cómo arranca el día se siente en todo lo que viene después. Sé amable con la gente que no conoces. Una sonrisa o un cumplido genuino pueden cambiar el día de alguien y curiosamente también el tuyo. Lo que aprendí haciendo esto es que la amabilidad no se gasta. No tienes menos de ella por darla. Y hay algo que pasa cuando le das algo bueno a alguien que no te debe nada y que probablemente no vas a volver a ver. Te recuerda que el mundo no es tan hostil como a veces parece y te regala un pequeño suspiro de que aún queda esperanza en la humanidad. Eso solo ya vale cualquier cosa. 20 abdominales, sentadillas, lagartijas, zancadas, etc. al día. Una pequeña cantidad de ejercicio, si se repite, puede tener un efecto notable en tu cuerpo y en tu mente. Tomar 10 o 15 minutos en la mañana o en la noche para trabajar en ti mismo es un gran hábito. Lo que me convenció no fue el resultado físico, sino la constancia. Antes intentaba rutinas de 1 hora que abandonaba en 2 semanas. Cuando bajé la meta a 20 repeticiones de algo, dejé de tener excusas para no hacerlo. Y lo que pasa cuando no tienes excusas es que lo haces. Y cuando lo haces todos los días, algo cambia, aunque sean solo 15 minutos. Empecé a pedir mis bebidas sin azúcar o con menos azúcar. Al principio saben raro. Después de unas semanas, las bebidas normales te saben demasiado dulces y no puedes volver atrás. El truco está en que el paladar se adapta. No tienes que convencerte de que te gusta, solo tienes que aguantar las primeras 2 semanas. Después el cuerpo hace el trabajo solo, y la diferencia en cómo te sientes con menos azúcar encima es suficiente para que no quieras regresar aunque pudieras.
Y eso es todo. El problema nunca fue no saber qué hacer. El problema casi siempre es empezar. Cuéntame en los comentarios cuál de estos ya haces o cuál vas a intentar. Nos vemos.